Rafael, esto es caro, tienes que beberlo. Con esa frase, el vino tinto oscuro se derramó sobre el cabello canoso de su suegro. A pesar de la humillación, mi suegro sonreía de forma servil. En ese momento, la cuerda de la razón se rompió en mi cabeza, mientras observaba la escena a lo lejos. Ellos no sabían que la nuera del amigo al que estaban atormentando era Elena Ibáñez, abogada socia en El Faro, el bufete de abogados más importante de España. Antes de empezar la historia, pulsa el botón de suscripción y déjanos un comentario para saber dónde nos escuchas. Deseamos que la suerte te acompañe siempre. Elena Ibáñez, abogada socia principal del bufete El Faro, el más importante de España, empujó la puerta del salón de eventos del Sky Lounge del Hotel Ritz. Vestida con un traje negro, Elena miró su reloj de pulsera y caminó rápidamente hacia una sala interior. Era la hora programada para la reunión de renovación de contrato con un cliente VIP. En la sala, Elena desplegó el contrato con destreza y sonrió. Señor presidente, las condiciones de este contrato son mucho más ventajosas que antes. El presidente de la parte contraria asintió, con una expresión de satisfacción. Como siempre, confié en la abogada Ibáñez. La reunión de 1 hora estaba a punto de terminar, justo cuando Elena se disponía a guardar los documentos. Se oyeron gritos desde el área del bar. «Oye, Rafa, ¿qué postura es esa? Estás tan tenso». Una risa burlona resonó por todo el salón. Elena frunció el ceño, abrió la puerta de la sala y miró hacia afuera. Un grupo de hombres de mediana edad estaba sentado alrededor de una mesa, hablando en voz alta. La mirada de Elena se dirigió hacia allí y por un instante se quedó paralizada. Don Ricardo, presidente de Construcciones del Sol, estaba vertiendo lentamente vino tinto sobre la cabeza de un anciano. Ese anciano no era otro que el suegro de Elena, don Rafael Ibáñez. El vino goteaba por la camisa blanca de Rafael. Rafael se apresuró a agarrar una servilleta para limpiarse. Don Ricardo le golpeó la mano. «Cálmate. Un amigo te está sirviendo. ¿Por qué te pones así?» Sus compañeros de clase se rieron a carcajadas. Don Ricardo tocó la mejilla de Rafael con un dedo y sonrió. «Te he dado una copa entre amigos. ¿Por qué te molestas?» Elena apretó los puños. Quería correr y agarrar a don Ricardo por el cuello, pero Rafael se obligó a sonreír. «Ricardo, lo siento. Es que me sabe mal por el vino». La voz de Rafael temblaba. Elena sintió que el corazón se le desgarraba. Su cliente le dio un suave golpecito en el hombro. «Abogada Ibáñez, ¿se encuentra bien? Parece que tiene mala cara». Elena se esforzó por sonreír y negó con la cabeza. «No, solo voy a salir un momento». Elena salió de la sala y caminó hacia el salón, pero don Ricardo y sus acompañantes ya se estaban yendo. Vio la espalda de Rafael caminando, con la cabeza gacha, agarrándose la camisa mojada. Elena se mordió el labio. A la mañana siguiente, Elena cambió de dirección de camino al trabajo y se dirigió al chalet de su suegro. Al abrir la puerta principal, escuchó el sonido de agua en el patio. Rafael estaba en cuclillas frente a un balde de plástico, con la espalda encorvada. El balde contenía agua con lejía y la camisa manchada de vino de la noche anterior. Elena se acercó y puso una mano sobre el hombro de Rafael. «Suegro». Rafael se giró sorprendido. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No vas a trabajar?» Elena señaló la camisa en el balde y preguntó: «¿Qué pasó en el hotel? ¿Por qué el presidente Ricardo le hizo eso?» Rafael se sacudió las manos y se levantó. «No es nada. Solo una broma entre amigos». «¿Una broma? ¿Echar vino en la cabeza es una broma?» La voz de Elena se elevó. Rafael agitó la mano y dijo: «Ricardo es un poco bruto por fuera, pero no guarda rencor. Solo tengo que mantenerlo contento hasta que nuestro Javi sea ascendido a director». Elena miró a Rafael con incredulidad. «¿Por qué tiene que soportar esa humillación?» Rafael tomó la mano de Elena y le dijo con urgencia: «Elena, por favor, no se lo digas a Javi. Si se entera, dejará la empresa, ¿verdad? No puedo arruinar su futuro». Las arrugas alrededor de los ojos de Rafael se hicieron más profundas. Elena sintió un nudo en la garganta y no pudo decir nada. Al mismo tiempo, en la oficina de don Ricardo de Construcciones del Sol, Javier Ibáñez, el esposo de Elena, estaba de pie respetuosamente ante don Ricardo.
Don Ricardo sacó un sobre grueso de su cajón y se lo entregó a Javier. Tus resultados de este mes son buenos. Te reservé un bono. Javier se inclinó. Gracias, señor presidente. Don Ricardo se reclinó en su silla y examinó a Javier. Tu padre es mi mejor amigo, ¿sabes? Te cuido especialmente. Javier inclinó la cabeza, conmovido. Es un honor que usted, señor presidente, piense tanto en mi padre. Don Ricardo sonrió satisfecho. Sigue trabajando duro. Yo te impulsaré para que te asciendan a director. Javier salió de la oficina de don Ricardo, agarrando el sobre. Sonrió brillantemente mientras caminaba por el pasillo. Mientras tanto, Elena llegó a su oficina y llamó a su jefe de equipo. El jefe de equipo entró después de llamar a la puerta. Me llamaba, abogada. Elena habló con frialdad. Recopila información sobre el presidente don Ricardo de Construcciones del Sol. No solo la corrupción empresarial, sino también sus antecedentes personales, hasta sus días de estudiante. El jefe de equipo parecía sorprendido. Construcciones del Sol, ¿no es la empresa de su esposo? Elena respondió con firmeza. Por eso tenemos que excavar más a fondo. Y también investiga la relación entre mi suegro y don Ricardo. Todos los registros, desde hace 50 años hasta ahora. El jefe de equipo asintió y se fue. Elena miró por la ventana y apretó el puño. La imagen de Rafael empapado en vino la noche anterior se le apareció. Sus ojos se volvieron fríos. Unos días después, el jefe del equipo de información entró en la oficina de Elena con un archivo grueso. Abogada. Ya he organizado los documentos. Elena tomó el archivo y lo abrió. En la primera página había un registro de que don Ricardo y don Rafael eran compañeros de la misma escuela secundaria. Al pasar la página, apareció un contenido aún más impactante. Sospechas de acoso escolar hace 50 años. Hostigamiento continuo y una relación anormal que se prolongaba hasta el presente. La mano de Elena temblaba. Don Ricardo había estado acosando a mi suegro durante 50 años. Elena cerró el archivo de golpe y apretó los dientes. El jefe de equipo preguntó con cautela, ¿qué haremos? Elena sonrió fríamente. Reúne más pruebas, suficientes para hacer que don Ricardo se arrodille en los tribunales. Fue una semana después. La mañana del torneo benéfico de golf, organizado por Construcciones del Sol, sonó el teléfono móvil de Rafael. El nombre de don Ricardo apareció en la pantalla. Rafael presionó el botón de llamada con manos temblorosas. Hola, Ricardo. La voz de don Ricardo sonó alegre. Rafa, hoy tenemos el torneo de golf. Tienes que venir como amigo. Ven al club de campo a las 9. Rafael dudó y respondió. Hoy no me encuentro muy bien. ¿Qué? ¿Te estoy llamando y no vienes? ¿Estás renunciando al ascenso de Javi? La voz de don Ricardo se enfrió. Rafael se apresuró a seguir. No, iré. Estaré allí a las 9. El teléfono se colgó. Rafael suspiró y se vistió. Al llegar al club de campo, Rafael caminó hacia donde estaba don Ricardo y sus acompañantes. Don Ricardo estaba practicando su swing de golf. Al ver a Rafael, le hizo un gesto. Oye, Rafa, ven aquí. Cuando Rafael se acercó, don Ricardo señaló la bolsa de palos de golf. Hoy tú serás mi caddy, ¿entendido? Rafael asintió. Don Ricardo dijo en voz alta a los que estaban alrededor. Rafa es mi caddy personal. Él ha estado haciendo mis recados desde la secundaria. Los que estaban alrededor se rieron a carcajadas. Rafael cargó la bolsa de golf y siguió a don Ricardo al campo. En el primer hoyo, don Ricardo hizo un tiro de salida. La pelota se desvió de la calle y se fue al rough. El rostro de don Ricardo se crispó. Maldita sea. Rafael se movió con cautela al siguiente hoyo. Don Ricardo se acercó y le tiró la pelota a Rafael. Límpiala. Rafael se arrodilló y recogió la pelota. Frotó la pelota diligentemente con una toalla. Don Ricardo se rió de él, mirando hacia abajo. Eras lento en la escuela y sigues siendo el mismo de mayor. La mano de Rafael se detuvo un momento, pero pronto comenzó a limpiar la pelota de nuevo. En el tercer hoyo, el tiro de don Ricardo volvió a fallar. Don Ricardo, enfadado, golpeó suavemente la espinilla de Rafael con el hierro que sostenía. Estúpido, la pelota está sucia, por eso fallé. Límpiala bien. Rafael se inclinó, soportando el dolor. Lo siento, Ricardo. A lo lejos, Elena estaba grabando toda la escena con un teleobjetivo.
Elena pulsó el obturador de la cámara repetidamente. Incluso capturó el momento en que don Ricardo hizo un gesto amenazador con el palo de golf. La mandíbula de Elena temblaba. Después de la ronda, Rafael regresó a casa. Se sentó en el sofá de la sala y se subió los pantalones. Tenía un hematoma azul oscuro en la espinilla. Rafael sacó una pomada y se la aplicó cuidadosamente al hematoma. Sintió un dolor punzante, pero no emitió sonido. Entonces, la puerta de entrada se abrió. Javier entró con cara de enfado. Llevaba una caja de regalo de jamón ibérico de alta gama. «Papá, el presidente me lo dio. Dice que lo comas conmigo». Rafael se apresuró a bajarse los pantalones y se levantó. «Claro, gracias». Javier fue a la cocina, sacó la carne y la puso a la parrilla. Padre e hijo se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Javier envolvió un trozo de jamón en una hoja de lechuga y se lo dio a Rafael. «Papá, el presidente es una persona realmente buena, habla mucho de ti». Rafael se metió el bocado en la boca y masticó. La comida no le bajaba por la garganta, pero se obligó a tragar. «Sí, eso es bueno». Javier continuó. «Fui el número 1 en ventas este mes. El presidente me dio un bono y me prometió un ascenso a director». Rafael cogió el vaso de agua y bebió. El dolor en la espinilla parecía empeorar. Elena estaba revisando nuevos documentos que su equipo de información le había traído a la oficina del bufete. Entre los montones de documentos, llamó su atención el estado financiero de Construcciones del Sol. Elena entrecerró los ojos mientras pasaba las páginas. ¿Construcciones del Sol está al borde de la bancarrota? El jefe de equipo asintió. Sí, la presión financiera es severa debido a préstamos excesivos. Parece que don Ricardo se está preparando para cortar cabos sueltos y evitar la responsabilidad legal. Elena pasó a la página siguiente. Había una lista de sociedades fantasma. Uno de los nombres de los representantes era Rafael Ibáñez. ¿Qué es esto? El jefe de equipo explicó. Es una sociedad fantasma creada a nombre de su suegro. Cientos de millones de euros en préstamos incobrables van a ser transferidos a esta sociedad. El rostro de Elena se puso pálido. Don Ricardo quiere convertir a mi suegro en un testaferro. Elena golpeó el escritorio con el puño. El jefe de equipo se retiró asustado. Esa noche, el teléfono móvil de Rafael volvió a sonar. Era don Ricardo. Rafael contestó con manos temblorosas. «Hola». La voz de don Ricardo era suave. «Rafa, ¿sabes lo que significa ser un buen amigo? Si asumes un puesto de representante de una filial, ascenderé a Javi, a director de planificación estratégica. Lo usaré como mi mano derecha». El corazón de Rafael latía rápido. «Un puesto de representante. No puedo hacer eso». ¿Que no puedes? Solo tienes que poner tu nombre. Yo haré el resto. Tienes que hacerlo. Por Javi. Rafael se mordió el labio. «Déjame pensarlo y te llamo». ¿Pensarlo? Ven a la oficina en el barrio Salamanca mañana a las 7 de la tarde. Tendré los documentos listos. El teléfono se colgó. Rafael se quedó de pie un buen rato, agarrando el móvil. La voz de Javier le daba vueltas en la cabeza. «Si consigo este ascenso, te daré la buena vida, papá». Rafael cerró los ojos. Al día siguiente, a las 6:50 de la tarde, Rafael estaba de pie frente a un apartamento en el barrio Salamanca. Miró el edificio y suspiró profundamente. Y entró lentamente en el edificio. En la oficina de Elena sonó una alarma de emergencia. El jefe de equipo corrió hacia adentro. «Abogada, la ubicación del móvil de su suegro se está moviendo». Elena revisó la pantalla de su ordenador. La ubicación de Rafael estaba marcada en el apartamento del barrio Salamanca. Elena agarró su chaqueta y gritó. «Alerta al equipo de seguridad. Ahora mismo». Elena salió corriendo de la oficina. Días después, a altas horas de la noche, don Ricardo llamó a Rafael a un humilde edificio de 3 plantas en las afueras de la ciudad. Era una oficina secreta sin cartel. Rafael subió las viejas escaleras y se detuvo frente a la puerta de hierro. La mano que agarraba la manija temblaba. Rafael respiró hondo y abrió la puerta. La oficina cerrada estaba llena de humo de tabaco. Don Ricardo estaba sentado de lado en el sofá, fumando. Montones de documentos se apilaban como montañas sobre la mesa. Rafael entró con cautela. «¿Has venido, Rafa?», dijo don Ricardo, exhalando humo de tabaco.
Rafael inclinó la cabeza para saludar. Sí, Ricardo. Don Ricardo golpeó la mesa con la mano. Siéntate aquí y mira los documentos. Rafael se sentó frente a la mesa. Al ver los documentos, el sudor frío le corrió por la espalda. Eran cartas de aceptación para puestos de director general, documentos de garantía solidaria y varios contratos. Don Ricardo arrojó la hoja de evaluación de personal de Javier junto a los documentos. Luego presentó una lista negra interna de Construcciones del Sol. Aquí está el nombre de mi hijo, ¿lo ves? Si firmas estos documentos, Javi será director de planificación estratégica. Si no firmas, será expulsado permanentemente del sector. La mano de Rafael temblaba. Miró los documentos con el nombre de Javier. Don Ricardo cogió una botella de licor caro y sirvió una copa. Entre amigos, es natural ayudarse, ¿verdad? No te voy a hacer nada malo. Don Ricardo levantó la copa y se la ofreció a Rafael. Rafael tomó la copa con manos temblorosas. Ricardo, esto es demasiado grande. No sé nada de gestión empresarial. La mirada de don Ricardo se volvió fría. Si no sabes, aprendes. O Javi empieza mañana mismo a palear en una obra como jornalero. Rafael bebió un trago del licor. Le ardía la garganta. Don Ricardo acercó la almohadilla de tinta a Rafael. Venga, firma. No tenemos tiempo. La mano de Rafael se movió hacia la almohadilla de tinta. Su mente se quedó en blanco. El rostro de su hijo se le apareció. Si consigo este ascenso, te daré la buena vida, papá. La voz de Javier resonó en sus oídos. Justo cuando Rafael estaba a punto de alcanzar la almohadilla de tinta, Elena, que esperaba fuera del edificio, revisó la pantalla de su móvil. La señal del rastreador de ubicación se había detenido. Elena asintió al empleado de seguridad sentado a su lado. Entrad ahora. 4 guardias de seguridad salieron del coche. Subieron rápidamente al tercer piso del edificio. Se detuvieron frente a la puerta de hierro, bien cerrada. El jefe del equipo de seguridad colocó un cortador hidráulico contra la puerta de hierro. Dentro de la oficina, Rafael acababa de levantar el sello. Don Ricardo sonrió satisfecho y levantó su copa. Fue justo entonces. Crash. La puerta de hierro se abrió con un estruendo. El polvo se arremolinó en la oficina. Don Ricardo se levantó de un salto. ¿Qué diablos es esto? Elena entró con dignidad a través del polvo, vestida con una chaqueta negra. Se acercó a Rafael, agarró la muñeca de Rafael y le quitó el sello. Don Ricardo tiró la copa al suelo. El vaso se hizo añicos. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¿Quién te crees que eres? Don Ricardo gritó a todo pulmón. Se acercó a Elena de forma amenazadora. Elena no retrocedió. Comprobó la luz de grabación en el móvil metido en el bolsillo de su chaqueta. La luz roja parpadeaba. Elena miró a don Ricardo con frialdad. Coacción especial. Forzar una garantía ilegal utilizando el puesto de trabajo de su hijo como rehén. Don Ricardo se burló. ¿Coacción especial? ¡Qué tontería! Es mi empresa. Hago lo que quiero. ¿A ti qué te importa? Una ligera sonrisa apareció en la comisura de los labios de Elena. Don Ricardo acababa de confesar su crimen. Don Ricardo agarró el cenicero de la mesa, justo cuando estaba a punto de arrojárselo a Elena. 2 guardias de seguridad inmovilizaron a don Ricardo al instante. Lo empujaron contra una esquina. ¡Malditos bastardos! Don Ricardo se revolvió. Elena sacó su móvil y grabó la oficina. Grabó los montones de documentos, la almohadilla de tinta y a don Ricardo, inmovilizado. Elena ayudó a Rafael a levantarse. «Suegro, vámonos». Rafael se levantó tambaleándose. Elena agarró el brazo de Rafael y salieron de la oficina. Los guardias de seguridad los siguieron. Don Ricardo se liberó y sacó su móvil del bolsillo. Jadeando, llamó a su secretaria. «Saca el escritorio del director Javier Ibáñez de la empresa ahora mismo». La voz de don Ricardo resonó por el pasillo. Fuera del edificio, Rafael sintió que las piernas le fallaban y estuvo a punto de caer. Elena lo sujetó rápidamente. El aire frío de la noche le acarició el rostro. «Suegro, ¿se encuentra bien?» Rafael asintió. «Elena, lo siento». «¿Yo otra vez?» Elena interrumpió a Rafael. «No hace falta que pida disculpas. Ahora lucharemos legalmente.
Elena subió a Rafael al coche. Los guardias de seguridad también subieron. Elena se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor. El grito de don Ricardo se filtró por la ventana. El coche de Elena aceleró hacia el bufete de abogados, atravesando la oscuridad. El reflejo en el espejo retrovisor de los ojos de Elena brillaba con frialdad. Pasó una noche de tormenta y amaneció. Javier llegó al vestíbulo de la sede de Construcciones del Sol, como de costumbre. Pasó su tarjeta de acceso por el lector. Bip, bip. La luz roja se encendió y la puerta no se abrió. Javier volvió a pasar su tarjeta. Seguía en rojo. Un guardia de seguridad se acercó. Director, su identificación ha sido bloqueada. Javier parecía desconcertado. ¿Bloqueada? ¿Qué quiere decir? Entonces se acercaron dos empleados del equipo de seguridad. Agarraron ambos brazos de Javier. Director Javier Ibáñez, es una orden especial del presidente. Ha ordenado su expulsión inmediata. Javier intentó liberarse. Un momento. ¿Qué está pasando? Necesito al menos recoger mi escritorio. El empleado de seguridad negó con la cabeza. Imposible. Debe irse ahora mismo. Los compañeros de Javier en el vestíbulo lo miraron. Se oyeron susurros. Javier no podía soportar las miradas de sus compañeros. Los empleados de seguridad empujaron a Javier fuera del edificio. Javier se quedó aturdido frente al edificio. Los empleados que llegaban al trabajo pasaban junto a él. La cara de Javier ardía. Javier regresó a casa y se dejó caer en el sofá de la sala. Se escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Elena entró con un archivo grueso. Javi. Javier levantó la cabeza. ¿Qué pasó en tu empresa? Me han echado de repente. Elena se sentó junto a Javier. Puso el archivo sobre la mesa. Mira esto. Javier abrió el archivo. En la primera página había una foto de Rafael empapado en vino en el salón del hotel. La mano de Javier se detuvo. ¿Qué es esto? Elena dijo con calma. Esto es lo que don Ricardo le ha estado haciendo a tu padre. Sigue mirando. Javier pasó las páginas. Vio fotos de Rafael siendo agredido en el campo de golf. También apareció el registro de acoso escolar de hace 50 años. La mano de Javier temblaba. Elena sacó unos auriculares. Se los puso en las orejas a Javier. Reprodujo el archivo de grabación en el móvil. Se escuchó la voz de don Ricardo. Si no firmas, Javi será enviado mañana a una obra local como jornalero. Es mi empresa, hago lo que quiero. ¿A ti qué te importa? Javier se quitó los auriculares, tiró el archivo al suelo. No puede ser, ¿el presidente ha estado atormentando a mi padre toda su vida? Elena asintió. Te tomó como rehén e intentó usar a tu padre para un crimen. Javier se cubrió la cara con ambas manos. Sus hombros se sacudieron. Fui un tonto. Creí que el presidente cuidaba de mi padre como un amigo. Javier rompió a llorar. Elena acarició la espalda de su marido. No es culpa tuya. Don Ricardo te engañó astutamente. Javier se secó las lágrimas y levantó la cabeza. ¿Mi padre lo sabía? Elena suspiró. Tu padre lo sabía todo desde el principio. Lo aguantó para no interponerse en tu camino. Javier se golpeó el pecho con el puño. Mi padre sufrió ese dolor porque yo estaba obsesionado con ascender. Elena tomó la mano de Javier. No hay tiempo para lamentarse. Ahora tenemos que derribar a don Ricardo. Javier miró a Elena. ¿Qué tengo que hacer? Elena sacó una tarjeta de visita de su bolso. Yo iré a buscar la prueba decisiva. Tú quédate con tu padre. Elena se levantó y se puso la chaqueta. Elena se dirigió a la residencia de ancianos donde se encontraba el antiguo profesor de secundaria de Rafael. La había encontrado tras buscar por todas partes. Preguntó por el número de habitación del profesor en el mostrador de información. La enfermera tenía una expresión de tristeza. Falleció el año pasado. El rostro de Elena se endureció. ¿Y sus familiares? La enfermera negó con la cabeza. No tenía parientes, pero hay una cuidadora que le atendió durante más de 10 años. La enfermera señaló la sala de descanso. Elena se dirigió a la sala de descanso. Una mujer de 60 años, doña Carmen, la cuidadora, estaba tomando el té. Elena se acercó y la saludó. Hola, soy Elena Ibáñez, la nuera de don Rafael Ibáñez. Doña Carmen abrió mucho los ojos. ¿Don Rafael? ¿El estudiante del que el profesor hablaba siempre? Elena asintió.
La cuidadora se levantó de un salto. Espere, tengo algo que darle. La cuidadora abrió una taquilla. Sacó una vieja cartera de cuero. Se la entregó a Elena con cuidado. El profesor me dijo algo antes de morir. Me dijo que esto tenía que ser entregado a las víctimas. Elena abrió la cartera. Dentro había un cuaderno viejo. En la portada estaba escrito Diario de remordimiento. Elena abrió el cuaderno. Estaba lleno de la escritura temblorosa del profesor. Registros de sobornos de la familia Don Ricardo, listas de acoso escolar, fechas, cantidades y remordimiento. Una foto Polaroid se cayó del cuaderno. Elena recogió la foto. Se quedó sin aliento. El joven Rafael estaba arrodillado en el suelo, cubierto de sangre. Don Ricardo y sus secuaces lo estaban pisoteando. Los ojos de Rafael estaban llenos de miedo. Elena agarró la foto con fuerza. Esta es la prueba. La cuidadora asintió. El profesor la confiscó, pero no pudo destruirla, y la escondió. Sufrió remordimiento toda su vida. Elena guardó el cuaderno y la foto en su bolso. Muchísimas gracias. Con este material, don Ricardo será castigado sin falta. Elena salió del hospital. Al regresar a casa, Elena entró en la sala. Javier estaba sentado en el sofá. Elena sacó la foto del bolso. Mira esto. Javier cogió la foto. Al ver al joven Rafael en la foto, las lágrimas brotaron de los ojos de Javier. Mi padre. Así. Javier abrazó la foto contra su pecho. Lloró incontrolablemente, temblando. Elena abrazó el hombro de Javier. Este diario de remordimiento resolverá el problema de la prescripción. Es la prueba de que los crímenes de don Ricardo fueron encubiertos por el poder. Javier se secó las lágrimas. Tenemos que enviar a don Ricardo a prisión sin falta. La puerta de la habitación de Rafael se abrió. Rafael salió con cautela. Dudó al ver a Javier y Elena. Javier se acercó a Rafael. Se arrodilló. Papá, lo siento por mi ignorancia. Fui muy estúpido. Rafael se apresuró a levantar a Javier. No es culpa tuya, Javi. No es mi culpa. Javier agarró la mano de Rafael con fuerza. Ahora, yo seré el escudo que te proteja, papá. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. Elena sacó el formulario de denuncia y lo puso delante de Rafael. Suegro, ahora tenemos que luchar legalmente. Rafael cogió el formulario de denuncia con manos temblorosas. Cogió el bolígrafo y firmó su nombre en la línea de la firma. Sacó un sello y estampó su huella dactilar. Javier abrazó a su padre con fuerza. Elena sacó su móvil e hizo una llamada. Susi, soy yo. Necesito tu ayuda. Era el día de la presentación del libro de don Ricardo, Liderazgo de Simbiosis. El gran salón del hotel estaba ajetreado desde la mañana temprano. Personas influyentes de la política y los negocios llegaban una tras otra. Los flashes de las cámaras de los periodistas disparaban sin cesar. En la entrada había una foto gigante de don Ricardo. El rostro sonriente de don Ricardo era repugnante. El evento comenzó a las 2 de la tarde. El presentador tomó el micrófono y presentó a don Ricardo. Demos la bienvenida al presidente don Ricardo, el héroe de la autodisciplina que construyó Construcciones del Sol. Se desató una ovación. Don Ricardo subió al estrado. Saludó al público con una sonrisa amable. Gracias a todos por venir hoy. La voz de don Ricardo resonó por el salón. He vivido toda mi vida con una creencia. Los empleados son familia y los amigos son un activo. El público asintió. Especialmente mis amigos del instituto son una gran bendición en mi vida. Estoy aquí hoy gracias a ellos, que estuvieron conmigo en los momentos buenos y malos. El aplauso se reanudó. Don Ricardo puso una expresión conmovida. Incluso le brillaron lágrimas en los ojos. En la parte trasera del salón, Elena miró a Rafael y a Javier. Rafael miraba a don Ricardo en el estrado con una expresión de nerviosismo. Javier agarró la mano de su padre con fuerza. Elena alisó la ropa de Rafael. Suegro, ¿está listo? Rafael asintió. Sí, Elena. Es hora de quitarle la máscara a este hombre. Elena dijo con firmeza. Hoy lo pondremos en un estrado de juicio más aterrador que cualquier tribunal. Elena se dirigió a la puerta central del salón. 2 guardias de seguridad se acercaron y les cortaron el paso. Lo siento, la entrada está restringida durante el evento. Elena sonrió fríamente.
Somos viejos amigos del presidente Ricardo. Apártense. Elena empujó a los guardias y abrió la puerta de par en par. La luz brillante se derramó. Elena, Rafael y Javier entraron juntos en el salón. El salón se agitó al instante. El público se giró al unísono. Don Ricardo en el estrado parecía sorprendido. Pero pronto recuperó la compostura y sonrió. Don Ricardo hizo un gesto a su jefe de seguridad. Los guardias de seguridad se movieron hacia Rafael y su familia. Elena levantó la mano para hacer una señal. Fue en ese momento. La pantalla gigante del salón parpadeó y la imagen cambió. El equipo de hackers que habían contratado se había apoderado del sistema. Un video comenzó a reproducirse en la pantalla. Eran las imágenes de circuito cerrado del salón del hotel. Se mostró la escena de don Ricardo vertiendo vino sobre la cabeza de Rafael. La escena de Rafael sonriendo, a pesar de la humillación, se reveló cruda. El salón comenzó a agitarse. Los periodistas levantaron sus cámaras y grabaron la pantalla. El video cambió. Era la escena de don Ricardo golpeando la espinilla de Rafael con un hierro en el campo de golf. También se mostró la escena de Rafael arrodillado, limpiando la pelota de golf. El murmullo entre el público se intensificó. ¿Qué es eso? ¿El presidente Ricardo trató a alguien así? La voz real de don Ricardo resonó en la pantalla. Es mi empresa, hago lo que quiero, ¿a ti qué te importa? Era la voz de la amenaza grabada la noche anterior. El rostro de don Ricardo se puso pálido. Miró a izquierda y derecha en el estrado. El presentador apagó el micrófono, avergonzado. El video continuó. La imagen se superpuso con el viejo cuaderno. Era el diario de remordimiento del profesor. Las frases del cuaderno se ampliaron una por una. Recibir dinero del padre de don Ricardo. Encubrir la paliza a Rafael Ibáñez. Pesadillas nocturnas por la conciencia. Finalmente, la foto Polaroid llenó toda la pantalla. El joven Rafael, cubierto de sangre, estaba arrodillado en el suelo, siendo pisoteado. Un subtítulo rojo apareció. Las dos caras del presidente de la constructora, la realidad de 50 años de acoso. El salón se convirtió en un pandemonio. Los periodistas apuntaron sus cámaras a don Ricardo al unísono. Los flashes dispararon frenéticamente. Rafael caminó hacia el estrado. Javier siguió a su padre. Los guardias de seguridad intentaron bloquearlos, pero Elena se interpuso. Rafael subió al estrado, miró a don Ricardo a los ojos. Era la primera vez que lo enfrentaba con dignidad en 50 años. Don Ricardo miró a Rafael. Este viejo loco está senil. Don Ricardo intentó agarrar a Rafael por el cuello. Rafael agarró rápidamente una copa de vino que estaba sobre el estrado. Le roció el vino en la cara a don Ricardo. El vino tinto mojó la cara y la ropa de don Ricardo. Don Ricardo gritó. Ca. Rafael dijo con calma. Ricardo, es solo una copa entre amigos. ¿Por qué te ofendes? ¿Te molesta? Eran las mismas palabras que don Ricardo le había dicho a Rafael en el salón del hotel. Se las había devuelto, palabra por palabra. El público contuvo la respiración mientras observaba la situación. Las cámaras de los periodistas pulsaron sin parar. Las cámaras de transmisión en vivo capturaron toda la escena. Don Ricardo, empapado en vino, se volvió loco. Malditos bastardos. Entonces se abrió la puerta trasera del salón. 5 detectives de la policía judicial entraron. Los detectives subieron al estrado. Uno de ellos se paró frente a don Ricardo, abrió un cuaderno y leyó. Don Ricardo, queda usted arrestado por los cargos de coacción especial, malversación, fraude y agresión habitual. Tiene derecho a guardar silencio. Don Ricardo retrocedió. ¿Qué es esto? ¿Saben quién soy yo? El detective sacó unas esposas. Los fríos hierros se cerraron alrededor de las muñecas de don Ricardo. Sáquenme de aquí ahora. Don Ricardo se revolvió. Los detectives arrastraron a don Ricardo fuera del estrado. Javier se interpuso en el camino de don Ricardo. Sacó una carta de renuncia arrugada de su bolsillo. Se la arrojó a la cara de don Ricardo. No puedo trabajar ni un segundo más bajo un monstruo como usted. Don Ricardo miró a Javier. ¿Así tratas al amigo de tu padre? Javier respondió con firmeza. Un amigo no esclaviza a un amigo. Los detectives sacaron a don Ricardo del salón. El grito de don Ricardo resonó por el pasillo.
Rafael miró al público desde el estrado. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. Javier subió al estrado y abrazó a su padre. Elena también subió al estrado. Los tres se abrazaron. Los periodistas hicieron preguntas. Don Rafael, ¿cómo lo aguantó durante 50 años? Rafael tomó el micrófono. Respondió con voz temblorosa. Por mi hijo. Pero ya no aguantaré más. Se desató una ovación. El público se puso de pie y aplaudió a Rafael. Elena ayudó a Rafael a bajar del estrado. Javier lo siguió. Los tres salieron del salón. En el pasillo, Rafael respiró hondo. 50 años de humillación habían terminado por fin. Rafael abrazó a su hijo y a su nuera con ambos brazos. Por primera vez, una sonrisa de victoria apareció en el rostro de Rafael. La familia Ibáñez salió del salón convertido en un pandemonio y se dirigió al vestíbulo del hotel. El vestíbulo ya estaba lleno de periodistas y curiosos. Fuera de la puerta principal del hotel, 2 coches de policía esperaban con las sirenas encendidas. Los detectives estaban metiendo a don Ricardo en el coche. Rafael observó la escena a través de la puerta de cristal. Don Ricardo se subió al coche de policía con las manos esposadas, cubriéndose la cabeza. La puerta del coche se cerró. El sonido de la sirena se desvaneció lentamente. El coche de policía salió de la carretera frente al hotel y desapareció de la vista. La tensión se liberó del hombro de Rafael. Rafael murmuró en voz baja. ¿Se acabó de verdad? La voz de Rafael temblaba, pero se notaba un alivio. Javier se acercó a su padre. Sí, papá, todo ha terminado. Elena también agarró el otro brazo de Rafael y dijo, suegro, ahora vaya a casa y descanse. Fue en ese momento. Las pupilas de Rafael se dilataron y perdió el foco. Su cuerpo se puso rígido como un tronco. Rafael se desplomó débilmente sobre Javier. Papá. Javier gritó y atrapó a Rafael. El peso de Rafael recayó en Javier. Javier se tambaleó y cayó de rodillas. Elena se apresuró a mirar la cara de Rafael. Rafael ya estaba inconsciente. Le salía sangre oscura por la nariz. También tenía sangre en la comisura de la boca. Suegro, despierte. Elena le dio un suave golpecito en la mejilla a Rafael. No hubo reacción. Un empleado del hotel se acercó corriendo. Ya hemos llamado a emergencias. La gente de alrededor los rodeó. Javier sollozó, abrazando a su padre. Papá, abre los ojos. Por favor. La mano de Rafael se estaba enfriando. Elena puso los dedos en la muñeca de Rafael para comprobar su pulso. El pulso latía irregularmente. 5 minutos después, los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Acostaron a Rafael en la camilla. Un paramédico comprobó la respiración de Rafael. La respiración es irregular. Tenemos que ir al hospital rápido. Los paramédicos le pusieron una máscara de oxígeno a Rafael. Le conectaron un monitor de electrocardiograma al pecho de Rafael. Bip, bip. El sonido de la máquina latía irregularmente. Los familiares, por favor, suban. Elena y Javier subieron a la ambulancia. La puerta de la ambulancia se cerró. La ambulancia salió con la sirena encendida. Dentro de la ambulancia, un paramédico comprobó el estado de Rafael. Le puso un manguito de presión arterial en el brazo a Rafael. Midió la presión y negó con la cabeza. La presión es superior a 200. Se sospecha de hemorragia cerebral debido a un aumento repentino de la presión arterial. Javier agarró la mano de su padre con fuerza. Papá, vas a estar bien. Aguanta un poco más. No hubo reacción de la mano de Rafael. Elena agarró la otra mano de Rafael y la frotó. Deseaba que la mano fría se calentara poco a poco. El paramédico preparó una vía intravenosa. Le puso una aguja en el brazo a Rafael. El líquido transparente de la vía intravenosa entró en el cuerpo de Rafael. Quedaban 5 minutos para llegar al hospital. El paramédico cogió la radio y llamó al hospital, trasladando paciente con sospecha de hemorragia cerebral. Por favor, preparen la sala de urgencias. La respuesta del hospital se escuchó por la radio. Recibido. Estaremos esperando. La ambulancia llegó a la entrada de la sala de urgencias del hospital. Las puertas de la sala de urgencias se abrieron de par en par. El personal médico esperaba con una camilla. Trasladaron a Rafael a la camilla. El personal médico empujó a Rafael,
Dentro de la sala de urgencias, Elena y Javier los siguieron. La sala de urgencias era un caos. Los médicos rodearon a Rafael y comenzaron a examinarlo. Una enfermera cortó la ropa de Rafael con unas tijeras. Un médico escuchó el corazón de Rafael con un estetoscopio, a tomografía computarizada, inmediatamente. Rafael fue trasladado a la sala de tomografía. Elena y Javier esperaron en el pasillo fuera de la sala de urgencias. 30 minutos después, el médico salió con las imágenes de la tomografía. Tenía una expresión seria. Elena se acercó. ¿Cómo está, doctor? El médico mostró las imágenes de la tomografía. Había un punto blanco en el cerebro. Es una hemorragia cerebral. Necesitamos realizar una craneotomía de inmediato. Javier preguntó al médico. Si lo operamos, ¿se pondrá bien? El médico tenía una expresión incómoda. Haremos todo lo posible, pero el estrés que ha reprimido durante mucho tiempo parece haber causado un shock en sus vasos sanguíneos. Deben estar preparados para lo peor. El rostro de Elena se puso pálido. Doctor, por favor, salve a mi suegro. El médico asintió. Haremos todo lo posible. Por favor, firme el consentimiento de la cirugía. Una enfermera trajo los documentos. Elena cogió el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. Rafael fue afeitado y trasladado a la sala de operaciones. La puerta de la sala de operaciones se cerró. La luz roja de en operación se encendió sobre la puerta. Javier se apoyó en la pared frente a la sala de operaciones. Golpeó la pared con el puño. Si no me hubieran engañado, mi padre no se habría esforzado tanto. Javier golpeó la pared con la cabeza. ¡Bum! ¡Bum! Elena se apresuró a detener a Javier. Javi, cálmate, no es culpa tuya. Javier sollozó en los brazos de Elena. Mi padre sufrió durante 50 años porque yo estaba obsesionado con ascender. Elena acarició la espalda de Javier. No, don Ricardo es la raíz de todo. Al final del pasillo, aparecieron dos hombres vestidos de traje. Eran abogados del equipo legal de Construcciones del Sol. Elena los miró. Los abogados se acercaron. Uno de ellos comenzó a hablar. Abogada Ibáñez, ¿podemos hablar un momento? Elena respondió con frialdad. No tengo nada que decirles. Vuelvan por donde han venido. El otro abogado levantó un maletín negro. Abrió el maletín. Estaba lleno de fajos de billetes. El tratamiento de su suegro costará mucho. Lleguemos a un acuerdo y terminemos con esto. Aquí tienen 10 millones de euros. Javier se acercó a los abogados, agarró el maletín y lo volcó en el suelo del pasillo. Los fajos de billetes se dispersaron por todas partes. Lárguense ahora. Javier agarró al abogado por el cuello. Si a mi padre le pasa algo, mataré a don Ricardo de la misma manera. Los guardias de seguridad del hospital acudieron corriendo. Separaron a Javier y a los abogados. Elena advirtió a los abogados. Añadiré todo este proceso como una extensión de la amenaza a la denuncia. No vuelvan a aparecer ante nosotros. Los abogados recogieron el dinero disperso y se apresuraron a salir del pasillo. Al mismo tiempo, en la celda de la prisión, don Ricardo estaba acostado en la cama dura. Un abogado de un gran bufete de abogados lo esperaba en la sala de visitas. Don Ricardo entró en la sala de visitas con su uniforme de preso. Se sentó frente al abogado a través de la ventana de cristal. Cogió el teléfono. ¿Qué pasó? El abogado respondió con cautela. Presidente, don Rafael Ibáñez colapsó por una hemorragia cerebral. Ahora está en cirugía. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de don Ricardo. Si ese viejo muere, no podremos obtener el testimonio de la víctima y podré salir pronto, ¿verdad? El abogado tenía una expresión incómoda. Pero hay demasiadas pruebas. El archivo de audio, el diario de remordimiento. Don Ricardo golpeó el teléfono. Aún así, si la víctima muere, la sentencia se reducirá. Esperemos y veamos. Don Ricardo sonrió vilmente. En el pasillo frente a la sala de operaciones del hospital, las manecillas del reloj se movían lentamente. Pasaron 2 horas. Pasaron 4 horas. Pasaron 8 horas. Javier y Elena se sentaron en la silla del pasillo, mirando solo la puerta de la sala de operaciones. Una enfermera les trajo café, pero no lo tocaron. Pasaron 10 horas. La luz roja sobre la sala de operaciones se apagó. Elena y Javier se levantaron de golpe.
La puerta de la sala de operaciones se abrió lentamente. El cirujano salió con un traje de cirugía manchado de sangre. Se quitó la mascarilla. Parecía claramente exhausto. Javier corrió hacia el médico. «Doctor, ¿cómo está mi padre?». El médico suspiró. El tiempo se detuvo para Elena y Javier. El médico abrió la boca. «Ha superado el momento crítico». Javier se desplomó en el sitio. Elena se apoyó en la pared y suspiró aliviada. El médico continuó. «Pero aún es pronto para estar tranquilos. Esta noche es el momento crítico. Tenemos que vigilarlo». Rafael fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Estaba conectado a máquinas por todo el cuerpo. Una máscara de oxígeno cubría la boca de Rafael. El monitor de electrocardiograma emitía un sonido regular. Javier y Elena miraron a Rafael a través de la ventana de cristal de la unidad de cuidados intensivos. Los ojos de Rafael seguían cerrados. Una larga noche había comenzado. Habían pasado 3 días desde la cirugía. Rafael seguía sin despertar en la unidad de cuidados intensivos. Estaba acostado, dependiendo de numerosos aparatos. Los cables del monitor de electrocardiograma estaban pegados al pecho y a los brazos de Rafael. El respirador soplaba aire sin cesar. Javier entraba en la unidad de cuidados intensivos durante las 4 horas de visita diaria. Se ponía una bata de aislamiento y una mascarilla. Agarró la mano de su padre con los guantes de un solo uso. «Papá, soy yo, Javi». Rafael no reaccionó. Javier susurró al oído de su padre. «Papá, dijimos que iríamos a pescar juntos. Tienes que ver el castigo de don Ricardo». La voz de Javier tembló. Las lágrimas corrían por el interior de su mascarilla. «Por favor, abre los ojos. Todo ha terminado ahora. Papá, ganaste». Javier envolvió la mano de su padre con ambas manos. La mano de Rafael seguía fría. El tiempo de visita terminó, y Javier salió de la unidad de cuidados intensivos. Elena estaba sentada en la silla del pasillo, trabajando en su portátil. Estaba organizando pruebas adicionales de los crímenes de don Ricardo. «Javi, ¿qué tal?». Javier negó con la cabeza. «Todavía no ha despertado». Elena cerró el portátil y se sentó junto a Javier. «Tu padre es una persona fuerte. Seguro que despertará». El móvil de Elena sonó. Era una periodista de televisión. Elena contestó al teléfono. «Sí, Susi». «Elena, nos están lloviendo solicitudes de entrevistas. ¿Podemos informar que don Ricardo intentó sobornarles para llegar a un acuerdo?». Elena respondió con firmeza. «Sí, públicalo todo. Que don Ricardo vino al hospital e intentó silenciarnos con dinero». Elena suspiró después de colgar el teléfono. Javier tomó la mano de su esposa. «¿Qué habría sido de nosotros sin ti?». Elena sonrió débilmente. «Solo tendrá sentido si tu padre despierta». Eran las 10 de la noche. La luz de la unidad de cuidados intensivos se atenuó. Solo parpadeaba el monitor junto a la cama de Rafael. El dedo de Rafael se movió ligeramente. La línea del monitor de electrocardiograma se volvió un poco más regular. Sus constantes vitales comenzaron a estabilizarse. A la mañana siguiente, era hora de visita. Javier se puso la bata de aislamiento y entró en la unidad de cuidados intensivos. Se sentó junto a su padre como de costumbre. «Papá, he venido hoy». Justo cuando Javier estaba a punto de tomar la mano de su padre, el dedo de Rafael se movió. El corazón de Javier dio un vuelco. «Papá, papá». Los párpados de Rafael temblaron. Abrió lentamente los ojos. Vio el rostro de Javier a través de su visión borrosa. Rafael sonrió débilmente a través del respirador de oxígeno. Javier gritó: «¡Enfermera! ¡Doctor! ¡Mi padre ha despertado!». El personal médico se acercó corriendo. Comprobaron el estado de Rafael. El médico le iluminó los ojos a Rafael con una linterna. Las pupilas de Rafael reaccionaron a la luz. Su conciencia había vuelto. Es una buena señal. Javier miró a su padre, con lágrimas en los ojos. Rafael le dio una mirada a Javier que lo reconoció. Elena observó la escena a través de la ventana de cristal de la unidad de cuidados intensivos. Su corazón se llenó de emoción. Elena también se secó las lágrimas. La noticia de la recuperación de la conciencia de Rafael fue anunciada como noticia de última hora en el noticiero de la tarde. El presentador de noticias miró a la cámara y dijo: «Don Rafael Ibáñez, la víctima de 50 años de acoso escolar del presidente don Ricardo,
Ha recuperado la conciencia después de la cirugía. La pantalla cambió y se mostró el contenido del diario de remordimiento del profesor. Las frases del diario aparecieron en subtítulos. Sobornos del padre de don Ricardo, encubrimiento de la agresión, remordimiento. Tras la emisión, el nombre de don Ricardo se convirtió en el número 1 en las búsquedas en tiempo real de los portales de Internet. La sección de comentarios explotó. Las peticiones nacionales pidiendo el castigo severo de don Ricardo llovieron. 300.000 personas firmaron la petición en un solo día. Era la sala de visitas de la prisión. Don Ricardo se sentó frente a un abogado de un gran bufete. El abogado abrió un documento. Presidente, don Rafael Ibáñez ha recuperado la conciencia. El rostro de don Ricardo se crispó. Maldita sea, el abogado continuó, y la opinión pública no es favorable. La petición nacional ha superado el 500.000. Don Ricardo golpeó la mesa con el puño. La prescripción ha pasado para el incidente de hace 50 años. Insistan en eso. El abogado negó con la cabeza. Hemos estado argumentando que los incidentes recientes fueron decisiones de gestión, pero el archivo de audio es la prueba decisiva. Don Ricardo quería fumar, pero tuvo que abstenerse, ya que estaba en prisión. Hagan algo. Les estoy pagando mucho dinero. El abogado tenía una expresión incómoda. Fue una semana después. Rafael fue trasladado a una habitación normal del hospital. Comenzó la rehabilitación. Pudo sentarse en una silla de ruedas. Con la ayuda del fisioterapeuta, Javier sentó a su padre en la silla de ruedas. Rafael miró por la ventana. Vio el cielo azul. Javi, ¿cuándo es el juicio? Javier miró a su padre, sorprendido. Papá, todavía te estás recuperando. Rafael negó con la cabeza. Tengo que ir a la corte en persona. Tengo que mirar a don Ricardo a los ojos y testificar. Elena abrió la puerta de la habitación del hospital y entró. Escuchó las palabras de Rafael. Suegro, ¿estás seguro de que puede? Rafael respondió con firmeza. He esperado 50 años. Ahora tengo que hablar yo mismo. Elena asintió. Muy bien. Programaremos la fecha del juicio. Era el día del juicio. La zona frente al juzgado estaba llena de periodistas. Elena empujó la silla de ruedas de Rafael hacia la corte. Javier caminó detrás de ellos. La sala del tribunal estaba llena de gente. Don Ricardo estaba sentado en el asiento del acusado, vestido con el uniforme de preso. Sus ojos se encontraron con los de Rafael. Don Ricardo se obligó a sonreír. No mostraba ningún signo de remordimiento. El juez entró. El público se puso de pie. Siéntense, por favor. El juicio comenzó. El fiscal se levantó y leyó los cargos. El acusado, don Ricardo, agredió y amenazó a la víctima habitualmente durante 50 años. El abogado de don Ricardo replicó: Señoría, el incidente de hace 50 años está prescrito. Elena se levantó. Señoría, solicito un testigo. El juez asintió. Permitido. Rafael se dirigió al estrado de testigos. Javier empujó la silla de ruedas. Rafael se paró frente al estrado de testigos. Hizo el juramento. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según mi conciencia. Elena le preguntó a Rafael: Víctima, ¿puede contarnos su relación con el acusado? Rafael miró directamente a don Ricardo. Fuimos compañeros de secundaria, pero no éramos amigos. El público se agitó. Elena continuó preguntando: ¿por qué dice que no eran amigos? Rafael respondió con voz temblorosa pero clara: un amigo no esclaviza a un amigo. Él no era mi amigo, sino un demonio que me consumió la vida. Se escucharon gemidos de la audiencia. Don Ricardo se levantó de golpe. Rafa, no somos familia, es solo una broma entre amigos, estás exagerando. Don Ricardo se obligó a sonreír. El juez golpeó el mazo. Acusado, guarde silencio. Elena abrió su portátil, reprodujo el archivo de audio. La voz de don Ricardo resonó en la corte. Si no firmas, Javi será enviado mañana a una obra local como jornalero. Es mi empresa, hago lo que quiero. ¿A ti qué te importa? El público se horrorizó. La expresión del tribunal se endureció. Elena hizo su declaración final. Señoría, el acusado ha estado encubriendo crímenes con poder, y el diario de remordimiento del profesor lo demuestra. Les pido que apliquen el delito general que une los crímenes pasados y presentes.
El tribunal se retiró para deliberar. Una hora después, el tribunal volvió a entrar. El juez comenzó a leer la sentencia. El acusado, don Ricardo, se escondió detrás de la máscara de la amistad y aniquiló la dignidad de un ser humano. No muestra signos de remordimiento, y la naturaleza del crimen es extremadamente pobre. El juez levantó el mazo. Se condena al acusado a 15 años de prisión. El mazo golpeó. ¡Tan! Las piernas de don Ricardo flaquearon. Se dejó caer en su asiento. «No puede ser, no puede ser». Los guardias de la prisión levantaron a don Ricardo. Lo arrastraron fuera del tribunal. Javier cargó a su padre a la espalda mientras salían del tribunal. Rafael derramó lágrimas en la ancha espalda de su hijo. La cadena de la mala relación, que había sido un infierno durante 50 años, finalmente se rompió. En los escalones del juzgado, Rafael miró al cielo. La luz del sol se derramaba a través de las nubes. Rafael respiró hondo. Era aire de verdadera libertad. Había pasado un año desde que el caso terminó. La cálida luz del sol de primavera se derramaba en el patio de un tranquilo chalet en las afueras de la ciudad. El patio estaba lleno de vida. Rafael, totalmente recuperado, estaba en cuclillas en el huerto con un sombrero de paja. Cavó la tierra con un pequeño azadón y plantó plántulas de lechuga. Rafael respiró profundamente el olor a tierra. También plantó una fila de plántulas de chile. El sudor le goteaba por la frente. Rafael se secó el sudor con el dorso de la mano y sonrió feliz. «Querida, la cosecha de chile será buena este año». Rafael habló para sí mismo, mirando al cielo. Un pequeño árbol plantado en un rincón del patio se mecía con el viento. Era el árbol en el bosque conmemorativo donde su esposa estaba durmiendo. La puerta de entrada se abrió. Javier salió vestido con ropa de trabajo. Sostenía una regadera. «Papá, vine a regar». Javier fue al huerto, regó las plántulas recién plantadas. Javier, que había dejado Construcciones del Sol, había abierto una pequeña empresa de diseño de interiores. Era una empresa que había comenzado con la ayuda de Elena. Trabajaba diligentemente con el lema de construir casas para los demás. Todos los fines de semana ayudaba a su padre en el huerto. «Javi, mira los tomates que plantaste, ya han crecido tanto». Rafael señaló el tallo del tomate. Había frutos verdes colgando. «Estarán rojos la semana que viene». Javier tenía una expresión de orgullo. Era feliz pasando tiempo sudando con su padre. Al mismo tiempo, dentro de la prisión, don Ricardo estaba sentado en su estrecha celda. Miró fijamente a la pared. La gloria de sus días como presidente había desaparecido por completo. Clank. La puerta de la celda se abrió. Un guardia de la prisión llamó a don Ricardo. «Don Ricardo, a trabajar». Don Ricardo se levantó y salió al pasillo. Se dirigió al área de trabajo. En el área de trabajo, otros presos estaban reunidos. Uno de ellos entrecerró los ojos al ver a don Ricardo. Era el dueño de una empresa subcontratada de Construcciones del Sol. Había sido encarcelado por malversación. «Vaya, ¿no es el presidente don Ricardo?». El dueño de la subcontrata habló con sarcasmo. Los presos de alrededor se rieron. Don Ricardo giró la cabeza. El dueño de la subcontrata se acercó. «Presidente, es un placer verlo aquí. Debo hacerle lo que me hacía antes». El dueño de la subcontrata golpeó el hombro de don Ricardo. Don Ricardo apartó la mano. «No me toques». El dueño de la subcontrata se rió. «¿Por qué? Es solo una broma entre amigos». Le devolvió a don Ricardo las mismas palabras que él había usado. Los otros presos se rieron a carcajadas. A partir de ese día, don Ricardo fue objeto de desprecio y acoso, en lugar del trato de presidente de antaño. Hacía el trabajo más duro en el área de trabajo. Durante la comida, siempre estaba en el rincón. Eran días de envejecer miserablemente en el rincón de su celda. Volvamos al patio del chalet. Eran las 6 de la tarde. Elena llegó a casa después del trabajo. Salió de su sedán negro. Había sido ascendida a abogada directora del bufete, pero seguía siendo humilde. «Suegro, Javi, ya llegué». Elena sonrió radiantemente y entró en el patio. Se quitó el traje y se puso ropa cómoda. Rafael estaba sentado en el banco. Javier estaba asando carne. Había lechuga recién cortada en una cesta. «Elena, bienvenida. ¿Tienes hambre?». Rafael hizo un gesto a Elena.
Elena se sentó en el banco. Javier trajo panceta de cerdo asada en un plato. Rafael cogió una hoja de lechuga y preparó un bocado. Puso carne, ajo y chile. Se lo puso en la boca a Elena. «Suegro, yo lo hago». Elena se comió el bocado con coquetería. Por ese día, no era la abogada competente, sino la nuera cariñosa. Los tres se sentaron y cenaron. El dolor del pasado ni siquiera fue tema de conversación. El tiempo tranquilo fluyó. Javier le asó carne a su padre. «Papá, come esto». Rafael comió la carne con una expresión feliz. «Mi Javi asa muy bien la carne». La risa resonó en el patio. La sombra de antes había desaparecido del rostro de Rafael. Después de la cena, Rafael se levantó con una cesta. Puso en la cesta la primera cosecha que había cultivado con esmero. Estaba llena de lechuga, chile y tomates. «Voy a salir un momento». Rafael cogió la cesta y salió del patio. Se dirigió al bosque conmemorativo, a 10 minutos de la casa. Se paró frente al árbol de su esposa. El árbol había crecido mucho en el último año. Rafael acarició el árbol. «Querida, soy yo». Rafael puso la cesta debajo del árbol. «Estas son las verduras que cultivé con esmero. ¿Parecen deliciosas?». Rafael se apoyó en el árbol y se sentó. «Querida, tu nuera me salvó la vida. Nuestro Javi también está viviendo tranquilamente ahora». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Rafael. «Ahora soy realmente feliz. Viví reprimido durante 50 años, pero ahora soy libre». El viento sacudió el árbol. Parecía que su esposa estaba respondiendo. Rafael sacó un tomate de la cesta. Lo puso con cuidado debajo del árbol. «Este tomate también te gustaba. Plantaré más el año que viene». Rafael se levantó, acarició el árbol una vez más y regresó a casa. En el cobertizo de su casa se apilaban palos de golf. Eran los instrumentos de la amenaza de don Ricardo. Un camión de chatarra vino y se los llevó. El camión se alejó y los palos de golf desaparecieron para siempre. En la mano de Rafael había un juguete de su nieto, también un asadón con tierra. Ahora, la mano de Rafael no sostenía instrumentos de violencia, sino herramientas para cultivar la vida. Era el atardecer. Rafael se dirigió a la glorieta del pueblo. Sus amigos del centro de la tercera edad estaban reunidos. Eran verdaderos amigos. Personas que se respetaban y se querían. «Don Rafael, siéntese aquí». Un anciano le ofreció un asiento. Rafael sonrió y se sentó. Había un tablero de ajedrez desplegado. «Hoy voy a ganar». Rafael cogió una pieza de ajedrez. Su oponente sonrió. «Ganará si hace eso, don Rafael». «Aún así, lo intentaré». Rafael se rió a carcajadas. La risa resonó en el pueblo. Ni un rastro de la sombra de los 50 años permanecía. En la verdadera amistad, no en la falsa amistad con don Ricardo, Rafael fue finalmente recompensado por los 50 años que había perdido. Las piezas se movieron en el tablero de ajedrez. Rafael gritó: «¡Jaque!». El oponente movió su pieza. Rafael se rió de nuevo. A lo lejos, Elena y Javier observaron a su padre riendo. Los dos se tomaron de las manos. La luz del atardecer tiñó el pueblo de rojo. «Tu padre se ve muy feliz, ¿verdad?», Elena le dijo a Javier. Javier asintió. «Sí, creo que por fin es realmente feliz». Los dos caminaron de regreso a casa. El atardecer iluminó sus espaldas. La cámara se acercó lentamente. Se vio la vista pacífica del chalet. Había plántulas verdes creciendo en el huerto. Los platos que no se habían recogido estaban en el banco del patio. Era el rastro de una familia feliz. La risa de Rafael se seguía escuchando desde la glorieta. Era la imagen de un hombre disfrutando de una vejez normal jugando al ajedrez con sus amigos. La cadena de 50 años de violencia finalmente se rompió. Don Ricardo está pasando una vejez miserable en prisión, y don Rafael está cultivando su huerto y compartiendo risas con sus verdaderos amigos. A veces, parece que la justicia tarda en llegar, pero si no te rindes y tienes coraje, la luz llegará sin falta. Al igual que la abogada Elena Ibáñez luchó por su suegro, tú también tienes el poder de proteger a alguien a tu lado. La venganza más perfecta es borrar al agresor de tu memoria y vivir feliz. ¿No fue la verdadera victoria el momento en que la risa de don Rafael resonó en el pueblo? ¿Dónde estás escuchando la historia de hoy? Pulsa el botón de suscripción y déjanos un comentario. Te lo agradeceremos de corazón.